en realidad el desafío va por otro lado, es poder, y ahí uno de los primeros principales problemas son los pastores, se lo digo con cariño aquí a todos los que me están escuchando, porque los pastores se creen que esto es un púlpito electrónico, y no existe el púlpito electrónico. Quizás sean muy buenos para los servicios religiosos con presencia, ahora están en un problema por la pandemia, pero en realidad la comunicación, como muy bien explicaba Maru, la comunicación tiene otras reglas de cómo emitir el mensaje, cómo van a tener que coaligarse, crear estructuras transdenominacionales. Muchos pastores, jefes de iglesias, son muy poco dados a dialogar o a trabajar con gente de otras denominaciones. Los jóvenes los rebasan y los jóvenes son transdenominacionales, pueden ir a una denominación, pero también pueden ir a otra, etcétera. Entonces creo que el problema es muy interesante porque están ahí los medios, están las posibilidades, pero tendrán que de alguna manera reciclarse, reformularse, etcétera. Y además también pensando en los criterios del judaísmo de reconciliación y perdón, quizás el desafío más grande que tengan los pastores, los grandes líderes religiosos es poder hablarse entre sí, o sea, y presentarse ante los más media, como hermanos. Todos dicen que son hermanos, pero quién sabe, hay algunos más hermanos que otros, entonces tendrán que aprender a convivir. Para su servidor, que mi madre era judía y fui formado en los criterios de perdón y la reconciliación, siempre me llama la atención los evangélicos como dicen que son todos hermanos y opinan del otro, ¿no? Entonces, el problema es hacer esfuerzos conjuntos porque hoy en día la radio es... Lo dejamos de escuchar, Elio, hace unos instantes porque ahora sí está abierto, ya. Sí, entonces creo que el problema es cómo crear medios, cómo poder entenderse entre todos y encontrar los puntos en común sin abandonar las discrepancias y las diferencias. Este es el desafío, porque la audiencia es muy dinámica, la audiencia tiene otras preocupaciones que no son las personales de los pastores, etcétera. Creo que esto es lo interesante, es cómo trabajar en este medio, que además es hoy en día visto por miles de personas, ¿no es cierto? O sea, este es el asunto. Y además pensar en cómo construir relaciones que no son relaciones cara a cara, como puede ser en un servicio tradicional, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Elio. Gracias. Gracias. Y vamos a leer antes de continuar unos comentarios. El pastor Eder García dice, así es, creo, debemos ser creativos y romper el esquema tradicional para ocupar lugares y expresar de manera puntual la Biblia, incluso sin ser tan explícitos. Rigoberto Ríos dice, en eso estoy totalmente de acuerdo, los pastores debemos preñarnos mucho para ser más atractivos en el mensaje que damos. Francisco Napavé dice, tácticas de comunicación por redes. Mario Cancino, bueno, aquí ya habla de otra cosa. Dice, pero ¿qué pasa cuando la comunidad dentro de la iglesia somos profesionales de la comunicación? Es decir, somos comunicadores y periodistas que así como quienes deciden tener perspectiva de género o apoyan determinados partidos políticos, nosotros decidimos tener la fe en la convicción cristiana. Es y aquí hace una pregunta para ello que se la dejamos para más al ratito. ¿Transdenominación será el principio del ecumenismo o una forma diferente de amarnos
los unos a los otros. Ahí se la dejo para más al ratito porque vamos a darle paso a Maru Jiménez con su segunda participación. Por favor, Maru, esto pues se está poniendo muy interesante. Sí, les quiero comentar que precisamente de lo que se refiere el maestro Helio Masferrer en cuanto a la unidad de los pastores de las iglesias evangélicas, como reportera lo he vivido mucho. Realmente nosotros no tenemos un liderazgo, a veces a quién referirnos para poder comentar algún tema, hacer algún reportaje. Hubo dos liderazgos hace tiempo que creo que son los que aún se mantienen, que es el pastor Abner López y también el pastor Arturo Farela. Ellos son los únicos liderados que durante años se han mantenido a la vista de los medios de comunicación. Los obispos tienen su representación, los obispos pueden hablar en cualquier momento, cualquier de ellos de manera independiente, y los pastores le rehuyen a los medios de comunicación. El problema más complejo del mundo evangélico es poder, en principio, entender cuál es la dinámica de su propio movimiento. O sea, una pregunta me decían, ¿transdenominacional será el principio del ecumenismo? No, simplemente hay realidades. Entonces, el problema que yo creo que tienen los evangélicos es que muchas veces no se dan cuenta de la potencialidad que tienen ustedes mismos. Yo hablo como antropólogo, yo soy una persona de afuera, no pertenezco a ninguna iglesia, soy muy respetuoso. El problema es encontrar qué tienen en común, que tienen muchas cosas en común, pero no es, si usted utiliza el término ecumenismo y eso que es la pregunta, ya está hablando de una estructura organizativa. A la inmensa mayoría de los cristianos, e incluso de los católicos, no le interesa tanto estar organizados bajo una dirección, sino hacer cosas, tener un conjunto de experiencias personales, de transformaciones personales a partir de un cambio cultural, generacional, vital, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, a mí me llama mucho la atención la preocupación del liderazgo evangélico por la legislación. Justamente el proceso de construcción del Estado laico mexicano es separar el Estado de las iglesias. Entonces, a mí me parece muy peligroso que haya líderes religiosos, católicos y evangélicos, que quieran que el sistema jurídico se adapte a su particular visión del mundo. Porque en México y en cualquier otro país de este planeta hay distintas visiones del mundo, hay distintas religiones y distintas formas de ver el asunto. Entonces, cuando yo escucho a algún líder que me dice Rey de Reyes, Señor de Señores, me pongo a temblar. Porque, en definitiva, en esa frase están las teorías dominionistas, Génesis 23, ¿no es cierto?, que quieren imponer que la legislación civil coincida con sus ideas religiosas. Y eso no es así. Afortunadamente, en 1860 se decreta la separación del Estado y la Iglesia y, en definitiva, la soberanía del país reside en la voluntad popular. Esta es una república representativa y laica. De tal manera que pretender que la legislación coincida con su particular visión del mundo religioso es una visión sumamente autoritaria, porque es pretender imponer a sectores muy amplios de la población un conjunto de premisas que son las de ustedes como líderes religiosos, como miembros de una propuesta religiosa, pero no tienen por qué ser defendidos por el Estado. Ustedes como papás pueden decir, yo no quiero que mi hijo aprenda cuestiones de educación sexual, pero ¿qué dicen las estadísticas? Pew Research y las encuestadoras más afamadas. ¿Quiénes son los que consumen pornografía? El 46% de los evangélicos consumen pornografía.
Entonces, ¿dónde está, en qué hace la educación sexual? Viendo pornografía, algunos, no digo todos, gente que no estará incluido en esto, por supuesto, ¿no? El Estado laico que proclamó Benito Juárez está basado en la convicción, no en la obligación. Quienes quieran imponer un Estado al estilo Constantino están violando el Estado laico, están violando el pensamiento de Juárez y se están oponiendo a las leyes de la nación. Entonces, este es el desafío que tienen mis queridos amigos. Cómo convencer, cómo explicar, pero cuidado, no se puede imponer nada, porque si estamos imponiendo, si queremos poner leyes de acuerdo a los valores y doctrinas religiosas, estamos yendo a un Estado teocrático. Según lo que yo me he enterado, hay muy poca participación de las iglesias evangélicas. No sé si no los invitaron, si realmente no asisten, pero ahí no han estado ellos. Han estado en las reuniones que en el Senado con Ricardo Monreal, como dice el maestro Helio Masferrer, les interesa solamente las reformas legislativas. Y entonces todo lo que se llama desarrollo social, pacificación del país, su aportación para mejorar el tejido social, que son las misas que está llevando la Secretaría de Gobernación, hay muy pocos líderes evangélicos. Hay persecución a los indígenas evangélicos y a muchos evangélicos en distintas partes. ¿Qué hacen los evangélicos para defender y oponerse a cualquier tipo de discriminación? ¿Cómo construir una estrategia de comunicación en los más media? En definitiva, los medios tradicionales no los van a tomar en cuenta mientras no los vean como un mercado. ¿Cómo configurarse como mercado? Otro asunto es cómo, sin dejar las diferencias de lado, cómo trabajar y complementarse en equipo. Aquí en México, el desafío que ustedes tienen es cómo aportar a la construcción de la democracia, ¿sí? Y creo que otro problema también complejo es cómo convivir, cómo también construir espacios de interacción constructiva con la gente que tiene otras creencias, incluso con los que son cristianos y tienen planteos absolutamente distintos a los de ustedes. Cuando aprendan a convivir, a construir el diálogo, a respetar a los otros, a no declarar endemoniado a todo el que no esté de acuerdo con ustedes, creo que serán relevantes. Entonces, mis estimados, a las redes sociales, a otros espacios alternativos, que es donde están los jóvenes, donde está la mayor parte de la sociedad mexicana. Yo lo que creo es que como pastores tienen un gran reto. Primero, tienen que integrar un plan estratégico para saber hacia qué es lo que quieren, hacia dónde van y cómo lo van a lograr, independientemente de capacitar a su gente. Además, tienen de aprovechar las experiencias que ya tienen, como lo acabamos de escuchar ahorita en Aguascalientes, como lo dijo el pastor Efraín Ruiz, que utilizó los cines para dar algunas experiencias. Esto es lo que les va a enriquecer. Tienen que saber qué camino tomar, cómo tomarlo, pero eso solamente entre los que tengan interés en hacerlo y estén unidos para salir adelante. En definitiva, creo que pueden haber varias estrategias. Una es del desarrollo de radios comunitarias. Eso creo que pues, tienen posibilidades. Dos es fortalecer las redes sociales, desarrollar, que ellos han sido muy creativos, radio y televisión por internet, etc. Pero hay otro asunto que es en el que le están ganando la partida ciertos medios católicos. Y es, como decía Maru, en lo que es la reconstrucción del tejido social. O sea, gran parte del proyecto político de la 4T está en ganar a los jóvenes y disputar el control que tiene el narcotráfico, el crimen organizado, el consumo de drogas, etcétera, sobre los jóvenes. Y por esa razón, la 4T tiene este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene las becas para estudiantes
de distintos niveles, por ejemplo, de prepa, de licenciaturas, etcétera. Entonces, en realidad, la 4T tiene toda una estrategia, podríamos decir, de seguridad pública y de seguridad nacional, de evitar que los jóvenes sean cooptados por el crimen organizado. Ahí, quienes en este momento están haciendo un trabajo mucho más inteligente son los católicos, particularmente los jesuitas, que tienen una larga experiencia en América Latina de trabajo sobre las cuestiones del tejido social. Y además, curiosamente, el discurso de Andrés Manuel en torno a los valores y etcétera, Andrés Manuel hizo la escuela primaria en una escuela primaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso una escuela de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es adventista, pero sí fue educado por los adventistas, un gran énfasis en la alimentación y además en los valores. Media hora, 50 minutos de estudios bíblicos y después dan un programa de excelente calidad. En el pueblo que se crió Andrés Manuel, la única escuela primaria que había era una escuela adventista. ¿Pero dará las licencias o no? No, el asunto está en que los evangélicos, ahí está la habilidad de hacer sus propios programas. Ustedes se viven enojados con Arturo Varela. Creo que hay que ser más inteligente. Arturo Varela apoyó la 4T desde el principio. Ustedes no tienen por qué apoyar la 4T, ni tienen por qué, nada. Olvídense de la política. ¿Qué acción social van a hacer ustedes hacia la sociedad? ¿Van a seguir encerrados en las catacumbas de sus templos, de sus congregaciones, o van a ir a la sociedad, ¿sí?, con un discurso que no sea religioso? A mí me llama la atención, los evangélicos siempre critican a los católicos que dicen, esos hacen una religión, nosotros hacemos otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? O sea, tienen que ofrecer soluciones a la sociedad. En este momento los jóvenes tienen problemas muy serios y ahí es donde está, ¿qué van a hacer ustedes por los jóvenes, por las madres solteras, por los discapacitados, por los marginados, etcétera? Claro. Este es el punto. Si se siguen mirando el ombligo, y lo digo con cariño y respeto, el asunto está que no se quejen que los otros le coman el mandado, no son noticias, ¿sí? Este es el punto. El punto es en qué medida ser noticia, en qué medida tienen programas que contribuyen no solo a la formación de la democracia, sino a las soluciones de los problemas que aquejan a este país: alcoholismo, drogadicción, violencia familiar, feminicidios, muchos problemas. Tenemos claros desafíos como medios de comunicación. El primero de ellos es el desafío de los contenidos. Necesitamos desarrollar los contenidos apropiados, pertinentes. En este tiempo, bajo el contexto de la nueva normalidad, tenemos de frente. Es un nuevo paradigma que ahora tenemos que enfrentar. El segundo desafío es el de las finanzas, porque cada transmisor, cada antena tiene un costo, no solamente de adquisición, sino también otro costo de mantenimiento. No se trata de desplegar 1000 emisoras de radio en toda la República Mexicana sin tener una estrategia financiera que va a permitir, ¿verdad?, que se mantengan vigentes en el aire. Por más pequeño el transmisor, los costos van desde los 7,000 a los 10,000 pesos mensuales, y en otros casos, dependiendo la potencia, puede llegar hasta 30,000 pesos mensuales de operación. Y ese desafío económico tiene que abordarlo quien está al frente, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros ver el tema de las finanzas también, porque si no, ocuparíamos una tercera parte de nuestro tiempo haciendo radiotones o algún otro tipo de estrategias financieras, los cuales restaría, ¿verdad?, la fuerza para ocupar los tiempos de manera estratégica y llevar el mensaje que estamos buscando llevar. Hay otros casos que son muy loables, como lo que tenemos en San Blas, allá en Oaxaca, donde el 80% de la programación es en zapoteco y se utiliza para alfabetizar, y el 20% en español para seguir evangelizando.
el trabajo que están haciendo en Ixmiquilpan, Hidalgo, evangelizando en lenguaje otomí, es otro de los casos que tenemos acá en México, y también en el caso de Ixtlahuaca, en el Valle Mazahua, con este lenguaje indígena, donde también se está utilizando la radio para alfabetizar, para implantar valores que se están desplegando en varios estados de la República. Y por último, mencionar también el trabajo que se realiza en Poza Rica, Veracruz, La Ceiba, con la lengua indígena náhuatl también. Este es el reto de los contenidos, el reto financiero, el reto de la identidad jurídica. Necesitamos saber dónde vamos a estar. México tiene muy claro por parte del gobierno cuáles son las modalidades de las emisoras. Asimismo, también el otro reto que nosotros tenemos son de la visión social y política, es decir, cuáles van a ser los protocolos para poder abordar a los partidos políticos que se acercan con nosotros, a los medios de comunicación que se acercan con nosotros, y no hay protocolos, hay experiencia que se puede recolectar y poder armar los protocolos pertinentes para esto. Y asimismo, el otro desafío no menos importante, que es la reconfiguración de los medios. Hoy estamos en la reconfiguración específicamente de la radio. Es una transmedia que estamos de frente nosotros, es decir, la radio en multiplataforma. Y ahora tenemos que entender rápidamente cómo se va a manejar esta nueva modalidad para poder seguir cumpliendo la naturaleza del evangelio, que es ir y predicar y es ir y hacer discípulos. Por lo tanto, las ponencias que tanto Maru Jiménez, que es una experta en fuente religiosa para Milenio, La Jornada, Newsweek Español, y asimismo con colaboraciones con Carmen Aristegui, son muy importantes, son puntuales desde una perspectiva distinta, de igual manera con el doctor Helio Masferrer, que lleva años haciendo estudios antropológicos en relación a esto, en donde me quedó muy fuerte claro el tema de la reconfiguración de las religiones y la reconfiguración de los medios. Por supuesto, ambos tocaron un botón sensible para muchos de los evangélicos, ¿verdad? Y yo cuando pregunto, ¿y qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido la transformación? ¿Qué hemos hecho? Hemos bajado la delincuencia, ha bajado la prostitución, hemos acabado con la pornografía, hemos acabado con algunas maras acá, y sencillamente nos encontramos que hemos cambiado al individuo de una religión a otra. Se nos ha olvidado lo central de la misión de la iglesia. Jesús, de alguna manera, echó mano de todos los recursos que en su tiempo estaban para pregonar y predicar el evangelio, empezando por el área de servicio. Tristemente, tenemos comunidades dentro de nosotros mismos que hemos perdido el espíritu de servicio. Y no nos olvidemos que el que quiera ser mayor tendrá que ser el servidor de todos. Entonces, podríamos hablar de concesiones, podríamos hablar de radio, de televisión, de redes sociales y de todo, pero si no estamos realmente comprometidos con el mensaje que queremos transmitir, entonces estamos fallando, estamos cerrando. Y esto no es culpa del gobierno, no es culpa de los recursos o herramientas que tengamos, esto es culpa nuestra. No se nos olvide que nuestro espíritu es el comunitario, es decir, regenerar al individuo, regenerar a la persona, transformarlo, cambiarlo. Hoy las grandes misiones a nivel internacional no hablan de evangelizar, hablan de discipular, porque se dieron cuenta que evangelizar nos quedamos cortos, porque no producimos transformación, no producimos cambio. Y si no hay cambio en la persona o en el individuo, no hay cambio en la familia, no hay cambio en la sociedad. Entonces, poco estamos haciendo realmente con el propósito por el cual Dios nos tiene como iglesia.